¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien. Te doy la más cordial bienvenida a una transmisión más de La Molienda. Estábamos haciendo unos pequeños ajustes porque de verdad el tema del día de hoy lo amerita. Está que echa chispas y nosotros estamos más que preparados con todo nuestro pergamino de información al respecto. Pero antes, unos comerciales de nuestros patrocinadores. El día de hoy, esta charla está patrocinada por el colágeno en gel de La Molienda de amplio espectro. ¿Qué va a hacer por tu piel? La va a hidratar, regenerar tejido porque penetra hasta 3 capas del mismo, disminuir manchas, marcas o líneas de expresión y regenerar tejido por procesos de acné. Encuéntrala en la página de La Molienda en todas sus redes sociales. Llama o escribe al 722-113-2175. Y también está patrocinada por nuestro consultorio de especialidades emocionales. Libera tus emociones para vivir en plenitud. Llama para agendar tu cita al 5585-6524-89. Llama o de preferencia escribe porque tienen su agenda cada día con más pacientes. La verdad es que el cuidado que le des a tu salud emocional se verá reflejado en todo tu entorno y tu ambiente. Y pues ahora sí, continuamos con nuestra charla. El día de hoy estaremos hablando de este tema que a lo largo de muchos años y en las últimas décadas se le ha dado más auge que antes. Las adicciones, pero aparte de las adicciones, si nos vamos al libro, al diccionario, esa explicación está perfecta, pero ¿qué hay detrás de esas adicciones? Hablando emocionalmente. Este es el tema del día de hoy. ¿Qué emociones hay detrás de una adicción? Llámese la adicción al café, llámese la adicción al pan, llámese la adicción a las redes sociales, porque déjenme decirles que ahorita es un problema las redes sociales, porque muchas personas ponemos más atención al teléfono que a nuestro entorno y a nuestras familias. Y me incluyo, ya trabajé mucho en eso, sigo trabajando, pero de todos modos, de repente me cacho poniendo más atención en redes sociales. Y nos vamos a las adicciones más profundas, con el alcoholismo y todas esas situaciones que generan un trastorno no nada más social, familiar, sino comenzando por el cerebro. Para el cerebro, una adicción es algo que se vuelve necesario e indispensable para su funcionamiento. Pero ¿quién mejor que hablarnos de este tema? Recuerden que es un espacio holístico, espiritual, esotérico, metafísico, el nombre que tú le quieras poner. De esta manera vamos a abordar la charla del día de hoy. ¿Qué emociones hay detrás de las adicciones? Y para esto se pinta sola nuestra especialista y terapeuta amiga. Bienvenida, nuestra amiga Lupita Ramírez, terapeuta holístico, a quien le doy la más cordial bienvenida. Lupita, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Angie, hermocha. Mucha Hola, pechocha. aquí mira, ya lista para iniciar este tema como cada lunes en nuestra casa. Un saludo a las personitas que nos escuchan con mucho cariño y de verdad que yo sé que esta charla se queda aquí grabada en la página y que después al escucharla las personitas que no pueden llegar a integrarse en este momento, nos regalan un like, nos regalan un comentario, por favor. Yo les voy a pedir algo muy importante, Angie, porque gracias por el éxito que estamos teniendo en estas charlas, no nada más en este momento en vivo, sino en los comentarios que nos dejan después en esta página o nos escriben vía Messenger, WhatsApp, no sé, y son muchas las preguntas que pues nos hacen llegar. Pero yo quiero decirles que se animen a preguntarnos en vivo, en el en vivo, a dejarnos ahí sus comentarios, repito, en la grabación que se queda, que pues amablemente nos da esa apertura, Angie, y que se animen porque son preguntas muy importantes e interesantes que gracias de verdad que se toman su tiempo por escribir, pero que no les dé pene, de verdad, háganlo en el en vivo, háganlo aquí en la página, son temas muy interesantes que hoy en día, gracias a la tecnología, y pues que ya hay más apertura, ¿verdad?, para hablar de estos temas, porque sabemos que muchas personas podemos estar necesitando de verdad esto. Y como lo he dicho, no nos crean, investiguen, pero si estás aquí en este momento y vuelves a escuchar la retransmisión y gracias por todos los comentarios, te repito, que nos hacen después,
pues podemos seguir sumando, ¿no crees? Podemos seguir creciendo, podemos seguir tocando igual, no sé si el mismo tema, no sé, pero gracias, eso te lo quería comentar y qué mejor que aquí en el en vivo, porque pues esto me pasó en esa semana en donde hubo por ahí preguntas en donde pues no se animan a hacer en el en vivo. ¿Tú qué opinas, Angie? Totalmente de acuerdo contigo, Lupita, porque sí, ha sido todo un éxito nuestras charlas y déjenme decirles que también estamos rompiendo paradigmas, porque antes decían que los lunes ni las gallinas ponen, ni los albañiles van a trabajar. Error, los lunes es el mejor día para empezar nuestras actividades, llenarnos de vigor, de buenos pensamientos y sobre eso trabajar toda la semana. Y con respecto a lo que comentas, nuestro agradecimiento infinito a todos ustedes, porque de verdad en privado nos llenan de muchas preguntas, enriquecen más la charla, aunque me gustaría que fuera más en el momento. Comprendo que muchos salen de trabajar, no les da el tiempo o están desfasados porque nos ven en algunas partes del mundo y pues obviamente el tiempo de México con el de España es bien distinto. Pero por favor sigan dejando sus comentarios, sus dudas, externenlas, háganse presentes, dejen de ser esos fantasmas, porque todos vivimos estas emociones. Ustedes nos ven aquí a cuadro, bien monas, bien peinadas, bien arregladitas y presentables, pero ¿qué creen? También tenemos crisis emocionales, existenciales, también el marido, los hijos, la familia hay que atender y también somos humanos y tenemos nuestros pros y nuestros contras, porque esto es de todos, no crean que es exclusivo de ustedes. Todos vivimos situaciones a lo largo de nuestras vidas para ayudarnos a crecer y a mejorar, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Y así, la invitación es para todos ustedes que dejen sus comentarios, tan amenamente lo hacen, compártanlo y externenlo, porque tal vez alguien en algún lugar de este planeta coincida con tu comentario y diga, sí es cierto, lo que dijo Juanita es verdad, solo que yo no sabía ponerle palabras y ella lo hizo. Entonces, hacemos sinergia general. Y pues bueno, Lupita, la verdad es que la charla de hoy pinta más que extraordinaria. Les decía que la descripción que viene en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pues habla de las adicciones como tal, del alcoholismo y drogadicción, pero ¿qué pasa con esas emociones que se generan para llegar a estas adicciones y que normalmente si vas a una clínica, a un hospital, no se trata o no se habla de eso posiblemente, pero todo tiene un trasfondo. Recuerden que para las enfermedades son psicosomáticas, todo empieza en la mente, algún vacío, alguna pérdida, algún trastorno que se vivió en la infancia y que poco se trabajó. Por eso es que ahorita me permito hacer nuevamente este comercial. Ya se sumó a nuestros patrocinadores un consultorio emocional para atender las emociones. Cuando tú sanas tus emociones, las trabajas, aparte de Lupita que lo hace de manera holística, también aquí está el psicólogo especializado que les puede dar atención a todas y a cada una de sus necesidades emocionales y dejar de echarle la culpa al papá o a la mamá, a los hijos, a la vida, a Carlos Slim o a quien tú se te ocurra. De verdad, atiéndete para que seas tu mejor versión y vivas en paz y en armonía. Muchas veces tenemos ira y no sabemos por qué. Es contra la vida, o con todos nos desquitamos, pero tal vez en la infancia nos hicieron algo o algo pasó que nosotros lo entendimos de otra manera y no le dimos pronta solución y en edad adulta nos cobra la factura la vida emocionalmente. Por eso te invito a mandar un mensaje al 5585 6524 89 para que agendes una cita y veas todo lo que puede hacer la psicología, el trabajo emocional por ti y tener una mejor calidad de vida. Y pues, Lupita, qué tema tan fuerte. Todos en algún momento los hemos vivido. Yo creo que en alguna charla les comenté, viví con un alcohólico, más bien con dos alcohólicos en mi vida. A lo largo de mi vida he convivido y vivido con dos alcohólicos. Y no hay palabra, poder humano que logre convencerlos o desistir de tomar. Ya no quiero pensar cómo va con los que tienen adicciones mayores, pero emocionalmente, Lupita, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa por su cabecita? ¿Qué sucede? ¿Qué emociones traen arraigadas de otras vidas, de la familia? Yo qué sé, que los lleva a este caos mental. ¿Nos puedes ilustrar? Claro que sí, Angie, pues como bien lo dices, es un tema muy, muy importante, también un tema muy pues delicado, sí, interesante, y de moda quizá, y tan conflictivo pues a la vez, ¿no?
Y sobre todo cuando pues se vive dentro de la familia, ¿no? Que son pues adicciones. Entonces, y de esta manera podemos saber, en este caso voy a mencionar la terapia de biodescodificación, que es lo que Centro Holístico de Luz Shalom también ofrece para ustedes y podemos trabajar con ellos, con ellas, ¿no? Lo primero hay que comprender, un adicto siempre está buscando tapar una herida, una situación, utilizando las sustancias, ¿no? Y esto lo dice AA, por ejemplo, en la parte del alcoholismo, ¿no? Sabemos que AA es una institución mundialmente reconocida y se apoyan en literatura y se sabe que se trabaja en las adicciones, y sabemos que la persona está tapando una emoción, ¿no? Y eso nosotros en biodescodificación lo hacemos consciente. Un adicto que tiene heridas no trabajadas, no gestionadas, no todos los que tienen heridas recaen en las adicciones, quiero mencionar. Pero quien es adicto las está usando para tapar esas heridas, que quede claro, ¿no? Y para poder trabajar la adicción, hay que trabajar esa herida, hay que ir a buscarla, que es exactamente lo que el individuo ha pasado y que no quiere enfrentar de alguna manera y que utiliza alguna sustancia que le altera su organismo, su mente, para evitar enfrentar esta situación. Es una especie de fuga. Hay que comprender que hay adicciones no nada más a sustancias prohibidas. Angie, voy a evitar mencionar qué tipo de sustancias para no perjudicar la página. Sabemos que a veces hay plataformas que bloquean, YouTube, no sé, si utilizamos algunas palabras. Entonces vamos a usar las sustancias prohibidas o hacer referencia a la sustancia. Ustedes van a ir checando, ¿no? Entonces, hay adicción al tabaco, a la comida, a las personas, pero detrás de esta adicción, repito, estamos tapando algo, una carencia, algo que nos faltó y que encontramos en esas sustancias, ¿no? En ese elemento, en ese elemento que hace, ¿no? Que nos... Bueno, voy a poner algunos ejemplos. Y sí quiero aclarar que en biodescodificación lo que hacemos es, ¿qué hace la persona? ¿Qué hace la persona cuando se encuentra de alguna manera bajo los efectos de las sustancias? Puede ser, repito, tabaco, que normalmente lo que hace es tranquilizar, que uno toma aire. Puede ser el polvo blanco, que es muy común, que hace que se altera la persona y se ponga violento. También puede estar esta hierba que se fuma, también puede llegar a tranquilizar, pero independientemente de los efectos, mira, ya la sustancia, por ejemplo, puede ser la propia azúcar, ¿no? Todo va a tener un significado, una explicación. Y hay que ver en qué momento la persona está buscando. Hay dos factores importantes. ¿En qué momento la persona siente la necesidad de consumir esto? Y dos, ¿qué es lo que hace cuando ya está consumiendo la sustancia? ¿No? Y aquí es en donde vamos a buscar en biodescodificación y en constelación también, se logra solucionar. Por ejemplo, una persona que es adicta al alcohol, que consume alcohol, bueno, evidentemente, ya que está tomado, va a empezar a hacer cosas, que caracterizan a esa persona, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho que no, esa persona es mala copa, ¿no? Porque cuando toma alcohol se pone muy violento. Hay personas diferentes que toman alcohol
y ya están tomados, se ponen tristes, melancólicos, ¿no? Hay muchas personas que salen quizá a buscar amor en una pareja, amor pasional. Hay personas, a diferencia, que se quedan en casa melancólicamente escuchando música triste sobre la mesa de un comedor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esa diferencia? En biodescodificación, la llevamos a la persona, y vamos detectando qué es lo que hace la persona y lo vamos descifrando. ¿Cuál es la herida, el evento, la situación que no ha sido superada, ¿no? Por ejemplo, decía, si la persona bebe y se pone triste y escucha canciones melancólicas sobre una mesa, ejemplo, comedor de una casa, y no le gusta salir y se alcoholiza estando ahí, inclusive solo, estamos hablando de que la persona, la herida que tendríamos que buscar es el abandono. Y quizá, si es en el comedor, estaría buscando el amor de un padre o de los dos, ¿no? Que no estuvieron. E inconscientemente, yo lo quiero ver así, no lo tomen como un decreto. O sea, simplemente yo trato de descubrir un patrón. Tratamos de darle una interpretación lógica. Y la interpretación que nosotros le damos en biodescodificación es que la persona alcoholizada está esperando que papá y mamá lleguen. Cuando él se sienta necesitado de ese amor de papá o de mamá, quizá por alguna situación que haya vivido o que esté viviendo día a día, la persona puede recurrir a destapar una botella, ¿no? Y sentarse a esperar que papá o mamá pues lleguen por él, ¿no? Como si fuese un niño. Y de la misma manera, esa tristeza pues la va a fomentar, va a estar tratando de validar lo que está sintiendo, que debe de estar triste, que no tiene derecho a ser feliz, ¿no? Y todo eso pues va a resonar con el niño. Igualmente, si una persona consume alcohol, pero por lo contrario se va a la calle, se pone violento o golpea, entonces el alcohol le está sirviendo como herramienta, en este caso, para sentirse empoderado y poder, de alguna manera, encontrar en el alcohol, en esa parte que lo tiene inconsciente, esa herramienta de poder que le hace poderse defender, ¿no? De alguien. Si la persona se pone violenta, pues entonces está buscando violencia en la niñez, en la infancia de esa persona, y es como si esa persona no se hubiera podido defender, ¿no? Entonces, a través de sentirse alterado, se va a sentir empoderado, va a decir, ahora sí me puedo defender, ¿no? Al igual que el melancólico y el que se altera y se vuelve violento, tendríamos que comprender que esa etapa pasó. Por ejemplo, si en la niñez no me pude defender de los golpes de mi padre que tenía 5 años, entonces tendría que entrar en conciencia y comprender que ahora tengo la edad suficiente para poderme defender de cualquier situación, ¿no? Y quizá también darme cuenta que no necesito esa sustancia para defenderme, porque normalmente cuando hay heridas, lo que yo me he podido dar cuenta es que la persona se queda atorada en esa edad y sigue reaccionando, a pesar de que tenga 40 años, reacciona cuando se encuentra ante una situación similar, ¿no? Y si reacciona de la misma forma como si tuviera 5 años, de tal manera que si una persona se encuentra en una situación agresiva, se va a sentir débil, indefenso, y probablemente va a recurrir a destapar una botella y encontrar en ella ese poder, esa fuerza que siente que no tiene para poderse defender, pues se va a poner agresivo. E igualmente pasa con la hierba que se fuma, con esta hierba verde, ¿no? O cannabis, ¿no? Hay que ponerle para que no, esa palabra que no sea tan censurada, ¿no? ¿Qué hace la persona cuando consume cannabis? Pues se va a relajar, ¿no? Como si estuviera en el vientre materno. Si se fijan, una persona que
que se comporta violenta consumiendo una sustancia, como va a tener temas con la autoridad, porque son temas, emociones que no han sido gestionadas. Hubo un exceso de autoridad. Ajá. Y se va a querer defender como sustancias que se relajan, pero el lecho materno que tuvo o no tuvo, te repito, yo a través de las sesiones de bio, veo que personas que se pelean con mamá y empiezan a consumir esa sustancia, cuando mejora esa relación con mamá, baja la ansiedad. Lupita, si nos puedes apoyar, porque creo que está teniendo problemas técnicos. Ya saben, los fierros no tienen palabra de honor. Permítanos unos segunditos. La verdad es que está muy interesante. Y ahora sí, ya te recuperamos, Lupita. Es que se te fue la señal por unos segundos. Ah, ok, sí, yo dije, a ver, creo que ya no veo nada aquí en mi pantalla. Sí, pues si fueras tan amable, nos quedamos en que el abuso de autoridad o falta de Sí, autoridad. no, si estamos hablando del tema de cuando la persona consume cannabis en exceso y tiene un exceso de ansiedad, es porque tiene un problema con la madre. Ajá. Y cuando consume en exceso, está en estado de quietud, de relajación, que es lo que le da la sustancia, ajá, y la dejan de consumir. Yo lo digo por la experiencia en la práctica de la terapia, ¿no? Se ha solucionado. Ajá. Entonces, el conflicto no gestionado, no solucionado, hace que te pongas en esa parte de adicción. Y cuando una persona, por ejemplo, si la fuma demasiado, les digo, es porque entonces está en esta parte de no se perdona, no se ha trabajado con mamá, quizá me abandonó, mm, ahorita vamos a hablar de un tema de cómo llegar a ese perdón, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y cómo trabajo el perdón? Pero aquí en este tema es trabajar en el plano mental, porque están todas las dudas. Se tiene que solucionar a nivel mental, ¿no? También puede haber exceso del consumo de azúcar. Hay gente que es muy adicta al pan dulce porque les da ataque de ansiedad y come. Al final, el azúcar, el chocolate, es porque estamos buscando a la madre, estamos buscando la dulzura. Y es bien importante que en cualquier sustancia que se sea adicto, hay algo que ayuda muchísimo, que es encontrar qué me desencadena la ansiedad, ¿no? Qué es lo que yo veo que dispara? ¿Qué situación vivo? O sea, ¿qué situación vivo que busco y luego con esa sustancia o esa droga, ¿no? Al final, en la parte del dulce, ¿no? Atenta, qué días dan más ansiedad cuando estás solo, te sientes vacío y te dan esos ataques de ansiedad, ¿no? Y te da por comer. Otra sustancia podría ser, como lo dije, ese polvito blanco, sobre todo en los jóvenes. Esto acelera, vuelve violento, y a través de esa sustancia, pues encuentro el sentirme empoderado, sentirme con todas las herramientas para poder defenderme ante cualquier situación. Y eso va a hacer que yo me sienta muy bien o que el joven se sienta bien. ¿Y qué va a pasar? Que es una herida de infancia en donde tuve violencia y no me pude defender. Y de todo tipo, ¿no? Puede ser también de abusos. Y a través de sustancias, pues yo me siento empoderado y me puedo defender.
me siento poderosa, no soy una persona débil y cuando consumo me siento empoderada, empoderado. Y eso quizá son las emociones que están buscando salir a través de esas sustancias. Otro es cuando somos adictos a las personas, cuando tenemos mucho apego a la pareja, al hombre, a la mujer, evidentemente tenemos un abandono. También habría que ver si papá o mamá nos abandonaron y esa falta, esa carencia va a llevar a un exceso de apego a las personas en la cual no queremos revivir de nuevo ese abandono, ¿no? Y ahora pues con esta pareja, ¿no? Y la forma en cómo se pueden trabajar, o yo sugiero, promuevo, planteo, es hay que sanar a ese niño, hay que trabajarlo, ¿no? En este caso de los abandonos, yo invitaría a una persona que tiene esa experiencia, llevarlo a la comprensión amorosa. ¿Cuál sería esa comprensión? Pues realmente es el único perdón que existe, ¿no? El verdadero perdón es que cuando comprendemos que no hay nada que perdonar, y esa es una forma de trascender el conflicto de manera pues inmediata, así como, bueno, yo lo propongo de esa manera, ver, por ejemplo, por qué mi madre, o sea, de las primeras heridas se gestan con papá y mamá, ¿no? Entonces, cualquier tipo de sustancia o droga o adicción, lo vamos a tratar ahí, en casa, en los familiares, con papá, con mamá, con una tía, en el núcleo familiar, pero de la infancia, ¿no? Y habría que ver y llevar a la persona a analizar para qué me ha servido esa situación. En primero, ¿por qué creo que la persona tuvo esas acciones conmigo? ¿Por qué creo que me abandonó? ¿No? Hay mucha gente que igual y no lo sabe, que su papá, su mamá tuvo un abuso y él no supo cerrar ese abuso o quizá fue golpeado y él tenía miedo y por eso prefirió abandonar, ¿no? Porque sabía que podía golpearlo, sabía que podía lastimar como a él lo lastimaron y aunque no lo crea la biología, así funciona. Detrás de un abandono puede haber un amor, porque hay amor detrás de un abandono, ¿no? Puede ser que mejor que no esté, no me siento capaz de hacerlo, ¿no? Y la persona tendría que comprender por qué la persona se fue. Y si no lo sabe, tratar de intuirlo, pero de una mirada amorosa. Cuando tú comprendes por qué sucedió lo que sucedió con esa mirada amorosa, tratas de comprenderlo sin juicio, obviamente, tratando de entender por qué sucedió aquello y vas a trascenderlo de tal manera que el juicio termina. Y no solo eso, de ahí podríamos empezar a pensar para qué me sirvió aquello que sucedió, para darle entonces un sentido positivo a esto que me está sucediendo. Hasta ese momento de la consulta o la toma de conciencia, como le llames, pareciera que era algo malo. Pero si yo sigo pensando que es algo malo, no va a haber ninguna transformación. Realmente no va a haber crecimiento y vamos a estar en modo víctima. Y eso va a hacer que estemos repitiendo la situación, pues como un adicto, estar cayendo en eso. Al final hay que enfrentarnos a la vida, tratar de comprender por qué pasó esto. Punto número 2, ¿para qué me sirve eso que viví? ¿Para qué me sirve ahora? ¿No? Ahora yo me dedico a esto. Todo esto que últimamente yo me vengo dedicando, Angie, todo esto para algo para algo lo estoy haciendo y por algo viví en alguna etapa de mi vida, para dejar el juicio, ¿no? Y no fue ni negativo, no fue positivo, simplemente fue. Pero si lo buscamos, sí encontramos las cosas positivas del por qué ya haya vivido y por qué me estoy dedicando a esto, ¿no? Entonces, pregunto, ¿de qué te sirvió de que tu padre te abandonara? Igual para hacerte más maduro, para que fueras autosuficiente, te hizo más fuerte, te hizo mejor comprender
que pues que duele mucho que no esté papá o mamá y te lleva a ser mejor papá o mejor mamá. Hay gente que vive en la inconsciencia y lo repite y abandona, ¿no? Y no se da cuenta que lo está haciendo, pero si eres consciente, vas a transformar eso en algo positivo. Por ejemplo, tu padre te pegó y con esos golpes fue tu maestro. ¿Por qué? Porque con esos golpes te enseña a que a un niño no se le debe de golpear. Y eso lo puedes aplicar ahora con tus hijos. Y cuando lo logres, y logras ese equilibrio, ¿cuál es? Pues que puedes educar a tus hijos pues bien, con la palabra educándolos. Va a haber un castigo, sí, pero no vas a llegar a los golpes, ¿no? No vas a dejar que hagan lo que quieran, pero vas a buscar un equilibrio, ¿no? Y sí lo aclaro porque el ser humano pasa de una polaridad a otra y siempre nos vamos a los extremos, ¿no? Entonces, la felicidad está en el equilibrio. Buscarlo, pero siempre tratando de buscar esa herida que estoy taponeando con la adicción. A ver, vámonos con el cigarrillo. Hay un programa de ahogo. La persona se siente asfixiada. Normalmente son personas que puede haber memorias en el árbol del que hemos hablado de neumonía o puede haber niños ahorcados con el cordón. Y es muy fácil saberlo si fuiste ahorcado. No toleras las corbatas, no toleras que te toquen el cuello. Y si eso te sucede, te puedo garantizar que fuiste ahorcado con el cordón por tu madre, aunque hayas nacido bien, ¿no? Pero pues el cordón se enreda y también se desenreda, y naciste bien. Pero si hay esa sensación de no me toquen el cuello, puede haber memorias también de ahorcados en tu árbol. Y cuando la persona trae esas memorias, es muy fácil que la persona se sienta ahogada con cualquier situación, ¿no? Entonces, recuerden, nuestra historia vivida nos va a hacer resonar con una sustancia sí y con otra no. Por eso decía, no todos tienen adicciones a la misma sustancia, pero es porque algo no está gestionado en tu vida. Si tus traumas o tus temas no han sido solucionadas, es porque este es un tema, bueno, con el tema que estamos ahorita hablando del cigarrillo. Ajá. O sea, no todos requieren tener el mismo problema con alguna adicción, ¿no? Puede ser. Muchos antes decían que el cigarrillo, Angie, era buscar el seno materno, que no fueron, no los lactaron, no fueron amamantados, entonces buscaban el cigarrillo, el pezón, el seno materno de mamá, ¿no? Al estar succionando, pero al final, bueno, no al final, en otras investigaciones, como esta parte también de descodificación, porque este tema del cigarrillo que tuviera que ver con mamá, fue tomado desde las constelaciones, lo que el campo nos mostraba. Pero en biodescodificación también se nos lleva a sentirnos de esa manera así, asfixiados, ¿no? Entonces, ¿qué buscas? ¿Qué haces para los que fuman? Sienten inhalar, ¿no? Respiran, solamente así sienten que respiran la vida. De esa manera, pues con la adicción, pero únicamente no estás gestionando la emoción, no te estás siguiendo como a la raíz, ¿no? Y aquí te va la primera pregunta. Por eso dije, ok, hagan sus preguntas en el en vivo, porque antes de que empezara con el tema y empezamos a compartir en la charla de hoy, me dijeron, Lupita, ¿cuál es la adicción al sexo? Ajá. Entonces, para ti, personita que me estás escuchando, dije, ok, te agradeceré que lo preguntes, pero si no, pues yo te voy a contestar el día de la charla, ¿no? Entonces, yo decía, ok, dudar de tu propia sexualidad, ¿no? Un hombre que es adicto al sexo con mujeres estaría tratando de replantearse o afirmarse que es hombre. Ajá. Y para ello, para comprender un poquito esto, tendríamos que buscar en el árbol si hay quizá un hombre que hayan dudado de su sexualidad. Y detrás de esa duda, de esa duda de sexualidad, podría ser también que haya
haya habido un abuso, que lo hayan hecho dudar de su sexualidad. Y eso lo va a llevar a querer tener muchas mujeres y va a querer tener sexo con ellas porque eso afirma que es hombre. En el caso de la mujer sería igual, pero obviamente replantearse si ser mujer, porque probablemente pudo haber en su árbol, quizá una mujer dudó si le gustaban las mujeres, pero viene en el árbol. ¿Cómo se ve esto en una terapia? Pero de alguna manera quise responder tu duda. Esto es envío desde constelaciones, ¿sí? No precisamente al sexo, buscar pues parejas y parejas. El hombre está buscando a mamá. Uh-huh. Las mujeres están buscando a papá. Ajá. Los hombres mujeriegos y las mujeres sombreras, ¿no? Por así decirlo. Porque están esas heridas de infancia, de abandono. Ajá. Pero si no son gestionadas, ¿no? No puedes sanarlas. Alguien me preguntó, ¿y a los refrescos, al gas, eso que genera la burbuja? Pues es diversión. Una persona que le gusta mucho la diversión y que no le gusta sentirse aburrida, bebe mucho refresco. La coca, ejemplo, es una bebida muy dulce. ¿Qué está buscando? La dulzura. Está buscando la combinación de dulzura de la madre, que es la que genera la dulzura, y por otro lado, pues el aburrimiento quizá. Entonces, ¿qué quiere? Pues una diversión. Entonces, fueron preguntas que me empezaron a hacer y yo dije, bueno, mira, pues gracias porque nos dan un poquito más información. Otro tema para saber por qué le gustan las cosas, ¿cómo se dice? Crocantes, como que crujen, ¿no? Al comerlas, ¿no? Ejemplo. Crocantes o crujientes. Exacto, ¿no? ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa con los dientes? ¿Qué te dicen los dientes? ¿No? Los dientes son para pelear. Si yo estoy buscando tanto cosas rojas como sangre, carne, cosas duras como el chicharrón, las tostadas, las papas duras, crujientes, tiene que ver con esa ira. Ajá. Esa ira que tenemos guardada, reprimida, y más en los alimentos rojos, en las carnes, pero también en esta parte, ¿no? Y si se dan cuenta, yo resueno más con, a mí me gustan, fíjate que a mí me gustan las cosas picosas, duras y crujientes, y hablan con la ira. Las carnes rojas no me gustan mucho, de verdad que no, pero sí cuando yo dije, oh Dios, y empecé a ver en mi árbol si hubo violencia, la hubo, ¿sí? Sí la hubo, ¿no? Y hay una forma de sacar esa ira. Yo siempre les he dicho que a mí me encanta escribir y podemos escribirle a las personas que nos han lastimado, que nos han herido, que nos han traicionado, y de esa manera podemos ahí transmutar, transformar. Y esa ansiedad de querer comer cosas duras, crujientes, ahí lo puedes liberar, ¿no? Es una manera muy sana de escribir. Y bueno, no se diga si vamos con la energía más armoniosa, angelical, y les sugiero, les doy el coaching angelical, pues más noble, como más armonioso lo podemos transformar, transmutar y perdonar. Pero sí hay personas que no hacen consciente por qué les gusta tanto las cosas duras, ¿no? Porque pues la información que nos está dando pues nuestros dientes, ¿no? Y cómo se defiende un felino, cómo se defiende un animal violento, pues de esa manera, ¿no? Así que dicen por ahí, sacó la garra, ¿no? Porque es la ira que está ahí. Entonces, pues hay que revisarse por qué me gusta todo esto. Dicen, es que para todo le encuentras, es que todo tiene un porqué. O sea, el cuerpo es tan sabio que nos da información
Y nosotros como no lo tenemos consciente, Angie, no nos damos cuenta, pero cuando te pones listo, y no porque tengamos que encontrarle todo, un porqué de las cosas, pero sí tiene por algo existe. Entonces, sí es importante que nos hagamos consciente el por qué me gusta esto, por qué soy adicto a esto, por qué tengo preferencia por esto, por qué no suelto a las personas, por qué no puedo trabajar la codependencia, o sea, ¿qué es lo que me está haciendo que me atraiga tanto personas o que se adicta a esas sustancias, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué sacio? Ajá. Entonces sí es como hacer consciente, ¿no? Entonces, aquí lo importante, regreso un poquito al tema del alcohol, no, lo importante no es tapar la botella, es, es destapar las emociones que te están llevando a consumir, ¿no? Porque la persona, mira, puede dejar de beber, pero si ya trabajó sus emociones y comprende por qué bebe, o es lo mejor que puede hacer, y ya lo va a beber, pero con conciencia y no va a ser mala copa y va a disfrutar, porque simplemente por el puro placer, hasta en un equilibrio, obviamente, ¿no? Entonces, es hacer consciente, porque digo, comento el alcohol porque es como un tema como más abierto, ¿no? Entonces, es hacernos así como conscientes de que, ok, me gusta, pero ya trabajé mis emociones y bueno. Otra, otro tema también es con los lácteos, Angie. Los lácteos simbólicamente nos están hablando. Acuérdense que el cerebro trabaja por simbolismo. Entonces, aunque no lo creamos, es muchísimo lo que nuestro cerebro puede reaccionar. Bueno, en lácteos estamos hablando de la madre. Ajá. Los lácteos tienen que ver con mamá por la leche. Y ahí tendríamos que ver qué tema tengo con mamá, ¿no? Yo tengo una conocida que todo el tiempo tiene queso y constantemente va y anda con el queso y se lo come y no le falta el queso, ay, ¿cómo se llama? El queso parmesano, ¿no? Y a todo le pone queso parmesano. Entonces, una vez se me ocurrió decirle y así como que, pues lejos de ponerme atención, como que se incomodó y se molestó y dije, bueno, es que ni siquiera le pedí permiso, ¿verdad? Pero no tuvo papá y su mamá se convirtió hasta en su padre. Al revés, perdón. Entonces, no tuvo, su mamá no estuvo con ella y su papá se convirtió en madre. Entonces, cuando ella tomó una terapia y salió el tema de los lácteos con mamá, bueno, ya no me comentó nada, pero yo empecé a identificar el por qué el gusto del que no le faltara el queso. Y yo dije, pues el tema que tiene con mamá no lo quiere aceptar, o sea, está en su negación. Y está bien, ¿no? No era su momento. Entonces, es bien fácil, ¿no? Ya después identificar qué necesidad estoy teniendo, qué vacío estoy sintiendo, qué emoción no tengo resuelta, que por eso estoy en esta parte de los alimentos, de adicciones, de personas, ¿no? Entonces, pues no sé si haya preguntas, comentarios, continuamos. Tú dime. Claro que continuamos, Lupita. Si hay preguntas, permíteme. Mira, Elizabeth Carrillo dice, entonces los adictos al picante o comen mucho picante o le gusta enchilarse, ¿es resentimiento? Ira. Ira. Y hay que trabajarla porque yo, por ejemplo, identifiqué, ya hace muy poquito, no tiene escasos unos cuantos días, Perdón. la ira que yo tuve en la adolescencia, en la infancia, y pues obviamente de adulto no les quiero platicar cómo me fue. Entonces, sí que es bien importante con este nivel de conciencia, con humildad y sin sentirse agredidos o ofendidos o atacados o señalados de que tú tienes esto. Todos los humanos tenemos situaciones y emociones que trabajar. Estamos aquí para, en ese acto de contrición, en ese acto de humildad, reconocer las adicciones y trabajar en ellas. Fácil no es, porque el proceso empieza desde que tú te haces consciente y aceptas la situación. Por ejemplo, ahorita que comentabas de los lácteos, yo hace muchos años, Lupita, evito los lácteos, digo,
conscientemente no desconocía esta situación que comentas de la mamá, pero nunca ha sido así mi alimento predilecto. Y lo que comentabas hace rato se me hizo muy interesante. Fíjate que hablaste con respecto a las personas que no toleran cosas en el cuello. Yo soy fan de las bufandas, de las pashminas y veo mujeres, por ejemplo, tú con el cuello que traes ahorita muy bonita tu blusa, camisa, y digo, qué hermosos, pero yo no me siento con ese ánimo de ponérmelas. Y si tengo bufandas, en invierno, pregúntame cuántas veces me las pongo. No había encontrado, yo decía, ¿por qué yo veo tantas mujeres, hombres que se las ponen y me gusta verlas, pero yo las tengo en mi mano y digo, no me hace falta, otro día. Y así me lo evado o lo evadía todos los años de mi vida hasta ahorita que estoy escuchando lo que comentas. Voy a analizarme. Y regresando al sentido de las adicciones, digo, nos vamos desde las más sencillas, como la adicción al pan, al azúcar, la información o las emociones que hay detrás de ellas, hasta las más complicadas, como el tabaco, el alcoholismo y otras sustancias que te elevan a otros o te llevan a otras situaciones. Tienes que ser muy humilde para reconocerlos y pedir ayuda. Como dijera Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, pero solo por hoy date permiso de darle y encontrarle solución a ese problema que tú tienes, esa situación que no solamente te desgasta a todos los que están a tu alrededor, a tu familia, tu entorno económico, familiar, socioeconómico. Yo, por ejemplo, les puedo platicar, cuando viví con mi familiar alcohólico y había fiestas, yo así decía, no puede ser, ya hay una fiesta, qué horror, era un miedo y era un terror saber que íbamos a ir a una fiesta porque ya sabía el desenlace. Y era muy difícil. Entonces, no solamente es la persona que tiene esta dependencia, sino todos sus familiares y entorno. Y dejas de vivir, los familiares dejan de vivir o dejan de hacer cosas por evitar que la persona que tiene la adicción genere situaciones. Por ejemplo, en mi caso, cuando conviví años más adelante con una persona alcohólica, su familia nos decía, ¿qué crees? Va a haber una fiesta en casa de Juanito, pero ustedes no están invitados. No sabes, yo sentía feo porque yo decía, ¿por qué tengo que pagar los platos rotos por esta persona? Yo ni la debo ni la temo. Pero claro que sí, porque estaba involucrada en esta familia y pues era parte de todo, ¿no? Todos somos parte de todo, entonces sí te afecta al entorno, por eso requiere mucha fuerza de voluntad, mucha humildad, un acto de contrición, de un trabajo interno y reconocer hasta dónde quieres sanar y cómo quieres sanarlo. Pero bueno, sigo yo aquí viendo los comentarios, dice Paulina Pef, ¿cuántas cosas? Y sí, ¿cuántas cosas? Porque realmente las desconocemos. Por eso es bien importante abrir nuestra mente para estas, no nuevas, pero el auge que se les ha dado ahorita a la terapia holística, a las constelaciones familiares, la reivindicación que hay. Entonces es bien importante acudir a una terapia con Lupita, con Juan, con Miguel, la persona que mejor confianza, que te inspire esa comunicación, hazlo. Y no te quedes callado, no te quedes con las ganas, no te quedes con y si él hubiera, porque pasa el tiempo y sigues dañándote y dañando a los que te rodean. Dice Reina Maya, adicción a mentir porque es Lupita desde niña mentía a una prima. Creo que todos en algún momento hemos tenido esa faceta de mentira como niños. El problema es que si lo llevas a una edad más adulta, ¿sí, Lupita? Efectivamente, y bueno, no podríamos como contestar con exactitud tener la respuesta, ya que el tema es de la prima y no sabemos qué haya en su árbol. Entonces, tampoco quiero como que verme como muy soberbia y decir, es que es esto y esto y esto, ¿no? Digo, todo está tomado desde un diccionario de las adicciones y sobre todo emociones. Sin embargo, toda esa respuesta nos las da el campo cuando estamos en una sesión. Ya en este caso constelaciones, y si hablamos de biodescodificación, con la historia mira, no con la historia, cuando irnos a la raíz de cuándo fue la primera vez y entonces qué vivía la persona, ¿no? ¿Qué programó? Que programó no la adicción, no, la emoción, el síntoma, perdón, ajá, ¿de dónde viene? Entonces, así como por tener la respuesta exactamente al mentir, es como tener
requerir tener al paciente, ¿no? En terapia. Claro. Pues Lupita, mira, permíteme, es que se me van. Elizabeth Carrillo, muy buenas noches. Gracias por estar presente. Saludos desde Abasolo, Guanajuato. Bienvenida, muchas gracias. Rosa María Quiroz, muy buenas noches. Gracias por estar presentes. De verdad que nos da muchísimo gusto que estén conectados. Hay muchas personas que están conectadas. Lo agradecemos porque pues estos temas los hacemos para todos, porque todos tenemos alguna situación, alguna adicción que ni nos hemos dado cuenta o que el día de hoy está cayéndonos el 20. Digo, ah, caray, esto me llegó. Marila Carrillo, Reina Maya presente en Molinda y con Lupita, muchísimas gracias. Gracias por estar. De verdad que sí, es un gusto. Leyous también estaba hace un momento. A ver, déjeme ver. Leyous está presente, muchas gracias. Dice que saludos desde Querétaro. Pues mira, estamos llegando a varios estados de la República y espero que lleguemos a muchas partes del mundo porque estos son temas de toda la humanidad. No es exclusivo de mi casa, de tu casa o del vecino, es de todos. De alguna u otra forma, en algún momento todos hemos tenido nosotros o algún familiar, alguna situación que ha quejado en problemas de adicciones. Pero bueno, Lupita, ¿qué más tienes para decirnos al respecto? Porque segura estoy que esta charla va a dar para, no esta ocasión, sino unas 2 o 3 charlas más, porque sí, abarca muchos temas y algunos muy sutiles y otros muy profundos. Así es. Gracias, Angie. Bueno, pues aquí el tema, también un tema con autoridad. No entendí si es como adicción, pero bueno. Autoridad. Si hay una persona con autoridad, si abusó en mi árbol de una persona que tenía menos o no en el árbol a mí misma, yo voy a ver en las personas con autoridad quizá la reparación de ese conflicto, porque si logro tener yo el dominio, quizá hablando a la autoridad sexual, y yo quiero dominar y es de alguna manera quiero reparar el abuso que se vivió atrás, ya sea en mi propia vida o se hereda la información que se hereda a través de los genes o en el árbol familiar. Al final repetimos o reparamos que eso que sucede regularmente. Miren, recordemos que las cosas que nos molestan están las cosas que repetimos, que no se han gestionado, que no se han trabajado o que están inconscientes, y las cosas que nos gustan mucho es porque está en la reparación del sistema. Ajá. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho cocinar, voy a traer a gente a mi cocina y voy a reparar esa falta de unión familiar. Si a mí me gusta, por ejemplo, a ver, hablando digo, no, a mí no me gusta, digo, hablamos del sexo, es porque estoy reparando, es porque se quieren sentir seguros de que son hombres, ¿no? O la mujer, ¿no? Una gente que busca mucho sexo es porque hay un sexo pues, oculto, eso es obvio, o sea, y esta parte de tener a alguien con autoridad y querer estar con él, hay que ver dos cosas. Si me gusta dominar en ese momento, o bien comparto el ser amoroso con él o con ella y logro que esa autoridad sea amorosa conmigo. Pero las dos estoy reparando, ¿no? Porque si atrás no se usó no se ocupó el amor, entonces es una reparación, pero en esta relación de autoridad sexual va a haber una resonancia, ajá, va a ser una reparación de conflictos en el árbol, ajá, eso que según le llamamos amor o enamoramiento, ¿no? Pero es como una reparación, no sé si me expliqué. Y también hay un tema que, no un tema, una frase que me llega ahorita, que dicen, bueno, no dicen, cuando me la dijeron yo dije, ay, se me hizo tan fuerte, Angie, lo que no se perdona se hereda. Yo te pregunto, ¿qué te falta por perdonar para no heredar?
Ay, caramba, esperemos que podamos trabajar antes de partir de este plano para perdonarnos y perdonar a nuestros seres queridos y familiares. Recuerda que tuvimos una conciencia en algún momento y pues con eso vivimos y trabajamos, actuamos de acuerdo a lo que en ese momento estaba sucediendo. Pero hoy es otro tiempo, es otro momento, la información está a nuestro alcance y pues aquí está Lupita Ramírez, terapeuta holístico, para ayudarte a sanar, a cerrar esos ciclos, a reparar, a comprender por qué tú, tus familiares más próximos o lejanos tuvieron ciertas situaciones. Lupita, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, Angie. Bueno, pues Centro Holístico de Luz Shalom está ubicado en Sinacantepec, Estado de México. Si me lo permites, voy a dejar aquí en la página mi número telefónico, Por que es favor. 7221-4766. 7221-476777. Y tú te encuentras tan cerca de Centro Holístico de Luz Shalom, no dudes en pedir una sesión por línea. De verdad que se trabaja maravillosamente. Perfecto, Lupita. Pues ahora sí sigo con los comentarios porque la verdad siguen escribiendo muchas personas conectadas. De verdad lo agradecemos y retransmite esta información porque tal vez alguien en algún lugar de este planeta la información le llegue y comprenda la situación y pues tal vez sea su tiempo de reparar, de sanar y proseguir su andar más ligero de emociones, más ligero de cargas y como dijera yo, menos changuitos a tus espaldas. Mira, nos dice Irma Senil Mejía, muy interesante, sí, bastante interesante, de verdad que toda la información que hay a nuestro alrededor es cuestión de que la observemos, pero también la aceptemos y la creamos. Elizabeth Carrillo, el ser adicto a una cobija, oso, permíteme, o muñecos cuando eres niño, ¿qué significa? Bueno, eso es parte, eso es normal. Fíjate que yo no lo aceptaba, que esa parte de que uno no quiere tener cositas ahí ya de niños, ¿no? De los niños. Pero después me di cuenta que es verdad que los niños tengan ese apego por un valor estimativo, porque al final es su infancia, son sus mejores años. Entonces, pues un significado tiene para la persona, para ese niño, porque qué bonito. Ahora que fíjate, cuando trabajo la terapia del niño infantil, del niño interior, perdón, yo siempre les pido una fotografía de niño y un recuerdo, un juguete de cuando eran niños. Y no sabes yo cómo luego me lamento no haber permitido que mis hijos guardaran uno de sus juguetes porque te dan tanta información. Entonces ahí como que no le encuentro como el significado a. Estoy leyendo que dice que a las cosas, dice, hay otro comentario, Adicto. acumular cosas. Sí, Elizabeth Carrillo también nos pregunta, adicto a recolectar cosas, cosas que se encuentra o acumular cosas, ¿qué significa? Yo me he topado, sobre todo las mamás, fíjate, que son muy acumulativas. En mi familia tengo varios integrantes de ella que acumulan este clavo, este tornillo, esta cuchara, este chicle, por si en algún momento se ocupa. Digo, hay cosas que son necesarias, ¿no? Pero hay otras que muy absurdas como para qué tenerlas, pero también debe tener un trasfondo. Rosa María Quiroz dice, muy interesante, liberar y sanar para cortar herencias, por supuesto, porque como bien dice Lupita y la frase, cuando sanas tú, sanas a tu linaje, sanas tu línea ascendente y tu descendencia, y pues qué mejor que dejarle menos cargas emocionales o culpas, rencores o resentimientos a tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos o las generaciones que lleguen, pero sobre todo irnos de este plano, porque en algún momento nos va a pasar, irnos lo más ligeros de carga y evitar reencarnar. Ojalá y que en esta vida pudiéramos resolver todos los pendientes que tenemos como seres espirituales para retornar a la luz. Pero bueno, ese es mi pensamiento. Dice, bueno, con respecto a la adicción de acumular cosas, Lupita, ¿cuál sería su trasfondo? Siento que se podría ser vacíos y también apegos. ¿Qué Mucho. quieres llenar? ¿Qué vacío tiene? De no soltar, de recolectar, de tener. Es un apego, no soltar, una resistencia, ¿no? Hay vacío. Claro. Entonces, pues mejor, acumulo. Sí. Y también aquí, en todas estas adicciones, desde la más pequeña hasta la más complicada, es cuestión de
trabajar y echarnos un clavado en nuestras emociones, que realmente hemos dejado de reconocer en nosotros, que hacemos resistencia para ese cambio, para soltar o liberar tal situación. No sé, por ejemplo, ahorita lo que decías crocante, hubo un tiempo, hace algunos años, cómo me encantaban los taquitos dorados. Era mi fascinación comer tacos dorados, por lo dices tú, lo crocante. Las papas fritas, igual, por lo crujiente. Entonces ahorita voy a trabajar en esa emoción. Digo, no es que uno se limite a comer tacos dorados o a ponerte una prenda de vestir o a fumarte un cigarro de vez en cuando, si es que es tu gusto. La diferencia es que ya lo vas a hacer con una conciencia y ya vas a saber el motivo que hay detrás y comprender que pues ahora lo vas a hacer por gusto y no por suplir esa necesidad, ese apego, esa falta de. Así es. Fíjate, perdón Angie, que me hago un comentario, me quedé pensando en la respuesta de Eli Carrillo que nos está preguntando, que viene la frase de somos compradores y acumuladores compulsivos. ¿Por qué? ¿Qué para ti es cuando estás, es que lo hice compulsivamente, ¿no? Y no estás atenta a la emoción. ¿O cuál es tu programación que te lleva, o que te lleva a querer tener algún objeto, ¿no? O es que no quiero mencionarlo porque viene de la parte como de, a ver, pero es que no es que hagamos un cóctel en la terapia, es lo que corresponda, pero también viene de vidas pasadas. Ok. Oye, Lupita, y hablando de todas estas adicciones, las emociones que hay detrás de ellas, cuando ya un alcohólico, un adicto de otras sustancias o situaciones más agravantes a su persona, te busca, ¿tiene solución? ¿Puede tener solución o un avance, un progreso, un cambio? Si él quiere, sí. Es Porque muy si no quiere, de verdad, si no lo quiere, aunque... Fíjate que a veces bueno. A ver, ¿cómo fue la pregunta nuevamente? pues alguien que ya hizo conciencia, puede dejar las adicciones. Sí, sí, vuelvo a responder lo mismo. Si él quiere, sí. Si tiene interés en... Porque a veces esas personas también traen como misión eso, fíjate. Es su misión para para los demás. Para los demás, porque gracias a ese alcohólico, a ese adicto, obviamente, sabemos que en el árbol hubo por ahí un ancestro, ajá, que sobre todo son los secretos familiares, Angie. Que nadie sepa que fue adicto, que nadie sepa que fue violador, que nadie sepa que fue adicto a alguna sustancia, que nadie lo sepa, ¿sí? Porque no era como bien pues, visto e incómodo, yo creo que para cualquier familia, pero no era como tanta apertura, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que entonces había secretos. Y cuando hay secretos hay enfermedad y hay adicciones. Cuando es, ¿cómo dije? Para no mencionar la palabra, para que no nos bloqueen a una sustancia, Ajá. el polvito blanco está hablando de ancestros excluidos. Y ese ancestro está pidiendo, mírame. Entonces, ese adicto va a decir, yo por ti. Y como no se hablaba, no se habló en el clan, lo repite, que también podría ser lealtades. Claro. Pero si la persona dice, es que yo quiero evolucionar, quiero tener una rehabilitación, quiero saber de dónde viene, si papá y mamá no fueron adictos, pero pues a lo mejor los abuelos sí, o los bisabuelos, y quiero ver en qué generación, con qué ancestro estoy vinculado, qué me están pidiendo, pues entonces si quiere trabajar, si quiere sanar, si quiere evolucionar, ¿no? Pero hay personas que no quieren y puede ser parte de su misión. Claro, porque hemos sabido de muchas situaciones, digo, hablando de estos centros de rehabilitación muy famosos, de Oceánica,
grupo de Al-Anon, que son familiares de los AA, el AA en sí. Hay muchas personas que entran en contra de su voluntad y salen igual o peor, y si en 20 días que estuvieron internados les faltaron 20 litros, pues se los toman de un jalón saliendo de esos lugares. Entonces, por mucho que los familiares tengan la disposición, tengan la economía, si la persona no quiere, hasta en un mismo día puede vivir lo que en esos 20 días de abstinencia no tuvo. Y es muy complicado, es muy fuerte para la familia, porque en este caso, por ejemplo, del familiar que es adicto, la persona que es adicta, los familiares, ¿qué relación tienen con él? Hablando del árbol genealógico o de constelaciones, ¿son también responsables de su adicción? Creo que se fue otra vez la señal, Lupita. Permítanos ustedes un segundito, voy a ver qué pasa con Lupita porque se va la señal. Ya se está reconectando, Tengan paciencia porque ya saben que los fierros no tienen palabra de honor y hacen lo que les da su gana. Se nos fue la señal, Lupita. ¿Alcanzaste para escuchar mi pregunta o ya no? No, fíjate que empezaste a hablar muy lentamente y yo dije, creo que es otra vez la señal y aquí estoy en espera, Angie, discúlpame, pero pues dices tú, no está en nuestras manos. Claro que no, nosotras estamos aquí activas. Te preguntaba que cuando hay un familiar, una persona es adicta, hablando de sustancias mayores o casos más gravosos, ¿qué papel tienen los familiares? Hablando desde las constelaciones o las cargas familiares, ¿ellos también son responsables? No sé. Híjole, muy buena pregunta y la respuesta a mí también ahora ya me parece también muy buena. Porque cuando a mí me dieron la respuesta, dije, ¿qué? Ahora resulta que a ese adicto o adicta o tal, resulta que lo tengo que honrar, perdonar y bendecir, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que yo tengo que honrar a esa persona cuando desordena, ¿no? Mi paz, o cuando, pues todos los episodios, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajar y te das cuenta lo mucho que tienes que agradecerle, lo mucho que detona tus heridas que no están gestionadas, que no están sanadas, que no están resueltas, y darte cuenta que no es el adicto, sino que eres tú y que por algo te lo estás atrayendo, dices, híjole, resulta que entonces tengo que agradecerle, sí, y que tengo que perdonarle. Pues la pregunta era que las familias, cuál es como su papel, como el aprendizaje que pudieran tener. Entonces yo les comentaba que a mí cuando me dieron la respuesta de que era honrar, bendecir y perdonar, y sobre todo agradecer esta situación, yo dije, ¿cómo es posible? ¿No? Estaba en la negación de por qué darles ese agradecimiento de esa manera, ¿no? Y yo creo que pues viene de que también tengas que trabajar lo propio, ¿no? Tu historia, tus heridas, y pues no sé si estás en una situación que no perdones, que no sueltes, obviamente no es tu momento y tienes que prepararte para trabajar la misericordia con la otra persona, ¿no? Misericordia. Híjole, fíjate que mi primer familiar, les comentaba hace un momento, tardé más de 30 años, yo creo, no, 30 años, en perdonarle su alcoholismo y todo lo que se derivaba cada vez que tomaba, porque pues fue el pilar en mi familia. Entonces, imagínate cómo vivimos las situaciones y tardé 30 años y yo obviamente requerí terapia psicológica, apoyo emocional, consultas, pues como las estamos haciendo ahorita contigo, consultas estelares, situaciones no con un psicólogo, pero también desde cuestión esotérica para poder comprender y perdonar a este familiar. Y un día, de tanta oración que yo hice,
hice una oración, no una, muchísimas veces hice oración a este familiar, lo perdoné y me perdoné. Y fíjate que él falleció hace algunos años, yo lo desconocía, y de esas veces que yo hacía oración y le agradecía y lo perdonaba, se me presentó en sueños. Primero llegó enojado y yo le decía, regresa, ve por donde veniste, vive, ve a la luz y yo estoy bien, yo estoy en paz. Pasó tiempo, yo seguía haciendo oración, trabajando en ese perdón que tú comentas, porque es difícil, o sea, como un integrante, como un familiar, es difícil comprender por qué el adicto te lleva en ese torbellino, te arrastra a esa perdición, porque obviamente no solamente es él o ella quien tiene el problema, sino todo su entorno que lo viven. En una segunda ocasión en sueños regresó, obviamente pues, su espíritu, su éter se hizo presente y ya regresó con esa paz, con esa tranquilidad y jamás volvió a presentarse en mi vida porque pues lo trabajé. Tal vez me haga falta un poco trabajar, desconozco, no sé si yo ya haya cerrado completamente el ciclo, ahí sí no sé, no tengo un parámetro. Lo que sí puedo decir es que cuando hubo otra persona cerca de mi vida con esas situaciones de alcohol, dije, con permiso, este no es mi lugar, ahí nos vemos. Esta fue mi experiencia. Se las comparto porque, como les decía al principio, nos ven aquí muy monas en pantalla, pero también tenemos, somos seres humanos, también tenemos situaciones, también tenemos vivencias, también tenemos heridas emocionales de la infancia. También hay momentos en que queremos ahorcar al vecino, a la vecina, pero es mucha ira contenida y se tiene que trabajar de alguna u otra forma para que tú estés bien y tus familiares, tu entorno esté bien y seas una persona saludable y vivas en una relación bien, o sea, no ser la famosa o el famoso tóxico, porque no has arreglado tu situación emocional. Entonces, de verdad los invito a acudir a terapia psicológica, acudir a terapia holística, acudir a con quien tú mejor consideres que te haga clic, que te llene, que te resuene, pero que no te quedes con la emoción aquí. O tal vez la emoción en algún órgano, en alguna parte del cuerpo, recuerda que todo se somatiza y entonces permitir que tus pulmones respiren libremente, que tus riñones trabajen, que tu hígado, que todos tus órganos funcionen sin apegos, sin culpas, sin resentimientos. Entonces, ahorita que comentas, Lupita, lo del perdón, híjole, a veces uno rechina dientes porque dices, ¿cómo voy a perdonar a quien me dejó en la calle, o a quien me hizo esto, o a quien me aventó la cuchara, o a quien me recordó a la jefa? Pero realmente es un trabajo de mucha humildad. Y pues bueno, Lupita, mira, qué bueno que ya se conectaron todos, me da muchísimo gusto porque de pronto dije, ¿cómo que se fue la señal? ¿Qué pasa? Elizabeth Carrillo nos dice muchísimas gracias por compartir, Angie y Lupita, gracias a ustedes porque realmente, ¿saben qué pasa en estos espacios, en estas charlas que tenemos Lupita y yo cada lunes? Nos desnudamos, pero no me refiero a la ropa, me refiero a un desnudo emocional porque me conoces como soy. En la calle, cuando tú me veas, vas a saber que Angélica vivió y convivió con un familiar alcohólico. Esa fue mi historia. A lo mejor tú con un familiar de sustancias más graves o con alguien adicto al pan o al café, yo qué sé, pero vamos a poder comprender ese lado humano y sensibilizarnos. Nadie antiguo, muchas gracias por estar conectada. Nadie nos manda muchos aplausos. Gracias por estar, gracias por conectarse, Elizabeth Carrillo, gracias por todas las personas que etiquetaron, esperemos que se vuelvan a conectar y si no, bendita tecnología que de alguna forma nos ayuda porque se queda grabado. Lupita, seguimos con el tema de esto del perdón y del familiar, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿tiene que ver? Sí, y es que lo que quería comentar era que es que no nada más es el adicto, es el que está enfermo. Ahorita que tocas los temas de las familias y que efectivamente existen instituciones muy reconocidas como es AA y el ANON, te das cuenta que no únicamente el enfermo es el adicto, porque las personas, las familias también están enfermas Sí, de emociones, porque pues el bebedor se bebe el alcohol, pero las personas, las familias se beben las emociones. Entonces al final es una familia enferma y es cuestión de hacerse responsable de cada quien, de su enfermedad, de sus emociones y tener su proceso de recuperación, que es lo que en Al-Anon se trata.
atiéndete tú, sánate tú, ¿no? Y perdónate, no perdona al otro. El otro únicamente te está mostrando lo que está en ti. Es tu gatillo, es el que te gatilla. Entonces, pues sí, no es tan padre ver al bebedor de esa manera, pero también, ¿qué me genera? Y cuando ya a mí ya no me saque de mi paz lo que el otro hace, y entonces trabaja en mí, y es ahí donde viene ese amor propio, la autoestima, y decir, es que me retiro de una manera cordial, ajá, lo comprendo porque también él está enfermo como yo, y entonces es cuando viene esa sanación. Pero es más cómodo verle al otro la enfermedad, que sí, obviamente no se compara, porque ¿qué sería la única diferencia, Angie? ¿Qué hay detrás de un alcohólico? ¿Qué hay detrás de un familiar que no bebe? Hay una neurosis, hay ansiedad, hay depresión, hay esas adicciones de ser compradores compulsivos, ¿no? Compradores, acumuladores, ¿no? Entonces, se come, ¿no? A la comida, al dulce. Entonces, está muy censurado, está muy marcado ver esa adicción. Pero si te das cuenta, yo no sé, no hay bueno ni malo, pero ¿qué podría ser peor? O sea, ¿qué enfermedad pudiera ser más grave? Mm, Qué fuerte, Lupita, qué fuerte e interesante lo que comentas, porque sí requiere mucha reflexión de la situación para ver dónde estamos ubicados con respecto al familiar o ser uno el que tiene esa situación de adicciones. Así es. Y yo creo que pues lo ideal es que mejor te hagas consciente, en lugar de preocuparte, ocúpate y vete a la acción, ¿no? Claro. Como familiar, ¿cuál sería la acción? Bueno, comentas tú que trabajar en uno mismo y el perdón, pero esto requiere de apoyo. Claro. ¿De apoyo a quién? ¿Para quién? Para pues además del que tiene la situación, que a lo mejor no quiera ayuda, sus familiares sí la requieren. Sí, claro, buscar la ayuda, ponerse a salvo y empezar por mí, ¿no? Empiezo por mí, me pongo a salvo y me ocupo. Sí, porque siempre Me es más. responsabilizo sobre todo. Sí, porque aquí viene un punto bien importante, Lupita. Cuando está un familiar en casa que tiene estas situaciones, lo hacemos responsable de todo. Es que por tu culpa pasó esto, es que por tu culpa pasó el otro. Y seguramente que sí tiene, o no, sí tiene un porcentaje de culpa, pero también uno como familiar está inmiscuido en esa culpa o en esa responsabilidad. Responsabilidad, yo creo que sí, porque culpa, no, es hacerlo responsable y dejarlo que se haga responsable porque siempre andamos de rescatadoras. El ser humano tiene como esa, esa parte de querer rescatar al otro, ¿no? Aunque tú estés así ya con el agua hasta acá, dices, no, yo te rescato, yo te salvo, yo te ayudo, ¿no? Y estamos peor a veces, digo, y estamos porque en muchas circunstancias, no nada más en la parte de adicción, ¿no? En la codependencia, simplemente. Entonces, a veces, pues dejar que también el que tiene alguna enfermedad toque fondo. Pero pues si siempre estás haciéndote cargo de y solucionándole, pero Ah, después se está en la queja, ¿no? y no se llega, es un cuento de nunca acabar, estarle ayudando, resolviendo al familiar con la situación, porque ni él se sana, ni tú le ayudas, y pues es más mal que bien, o más perjudicial. Y nadie puede ser ayudado si no pide la ayuda, y sobre todo si no quiere, ¿no? Porque a lo mejor hasta ni le genera, igual hasta lo disfruta, porque después dice, no lo ve tan trágico como tú, y entonces pues, resulta que pues el problema eres Sí, tú, y esa incomodidad que sientes es tuya, y dices, bueno, pues ¿por qué no te mueves? Si yo estoy tan bien aquí, si yo siento como que no es grave, entonces la que tiene el problema es la otra persona, pero pues tampoco se mueve. Eso es codependencia.
Miedo. ¿A qué? Vete a esa infancia en donde por primera vez te sentiste abandonada, que sientes que ahora que se va a ir el adicto, no quieres volver a vivir eso, que viviste ya por primera vez que te marcó. Y sobre todo que lo programaste. Claro, muy cierto, Lupita. Y la verdad es que toda la información que nos estás dando, creo que sí es para volver a ver este video, valga la expresión, 1 o 2 veces más, comprenderlo y hacernos responsables de la parte que nos corresponde como familiares o tal vez como el actor principal de la situación. Lupita, como todos los temas, todo lo que comienza termina, pero no sin antes, mira, agradecer a todas las personas que se volvieron a conectar. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por su compañía, gracias por los comentarios que hicieron. Esperemos que esta información que les damos desde el mundo espiritual, esotérico, les dé un panorama más amplio, les ayude a abrir una ventana de una posibilidad para sanarse y sanar a los que nos rodean. Siempre es importante acompañarte de terapia y de verdad lo decimos y lo reiteramos una y muchísimas veces porque sabemos que esta es una herramienta, un medio para hacer una mejor versión de nosotros mismos y que toda esa ira, ese rencor, ese enojo, ese desaliento, esa desconfianza o la emoción que estés teniendo encuentre su origen y la encauces para hacerlo más positiva. Por eso te invitamos a contactar a Lupita Ramírez en Centro Holístico de Luz Shalom para que te ayude a resolver a través de las herramientas que tiene ella todas y cada una de tus situaciones. Muchas gracias por su compañía. Recuerda, nos vemos a la próxima. Vive hoy y vive bien, de la mejor manera que a ti te haga feliz. Nos vemos a la próxima. Adiós.